Volvemos a utilizar un ejemplo de Transmilenio y en este caso la variable dependiente es el precio del suelo en términos de miles de pesos por metro cuadrado y la variable independiente es la distancia Transmilenio. Como lo habíamos anunciado anteriormente, teníamos una idea sólida, teórica y práctica, de por qué pensamos que el área de los metros construidos, el área de la residencia, el nivel socioeconómico, sociodemográfico de la zona, es decir, si el ingreso promedio es un poco más alto en ese vecindario, esperamos que el precio sea un poco más alto, independientemente de las otras variables, y el número de baños, el número de cuartos de baño que tenga la residencia, van a incidir en el precio. Y efectivamente ven entonces ustedes ahí la regresión lineal. Vamos a demorarnos un poco mirando entonces los resultados de esta regresión. Arriba a mano derecha ven efectivamente que hay 494 observaciones. Ven el R cuadrado, en inglés está ahí el R squared, que sugiere que el 61.34% de la variación en el precio del suelo es explicado por las cuatro variables independientes: distancia a una parada de Transmilenio, área, baños y estrato socioeconómico del vecindario. Ese 61.34% es la razón entre 42.58, que es lo que explica el modelo en términos de la varianza, y la varianza total. Recuerden de dónde vino esto. Recuerden que si no tuviéramos ninguna variable independiente, nuestra adivinanza sería, para cualquier predio, diríamos, bueno, yo pienso que es el promedio, la media de los predios que tengo. Y estamos diciendo, ese error se puede dividir en dos: lo que la regresión nos ayuda a adivinar mejor y lo que la regresión ya no puede adivinar, que es el error que queda. 42 sobre 69, en ese caso nos da el 0.6134, que es el R cuadrado. Pensando de nuevo en las variables independientes, vamos a interpretar los coeficientes y entender qué es lo que está pasando. Interpretando los coeficientes podemos ver, por ejemplo, que si el área del predio aumenta en 1 metro cuadrado, la variable dependiente aumenta en 0.0044 unidades. Recuerden que el precio lo hemos medido en 100 miles de pesos por metro cuadrado. Luego, al multiplicar ese 0.044 por 1000, nos da que por cada metro cuadrado adicional de área, el precio aumenta más o menos 447 pesos por metro cuadrado. Para la variable baño, el coeficiente es 0.0458 y de igual manera, si lo multiplicamos por 100.000, nos dice que por cada baño el precio por metro cuadrado aumenta en 4.588. Y finalmente la variable estrato tiene un coeficiente de 0.173, que quiere decir que si un predio está localizado en un estrato socioeconómico un grado más alto que otro, vamos a encontrar entonces un precio que es 17.300 pesos por metro cuadrado más alto. Aquí vale la pena hacer un paréntesis y de pronto hacer una descripción de qué es exactamente ese estrato socioeconómico. De ciertas ciudades latinoamericanas, las zonas urbanas están divididas, o valga la redundancia, estratificadas, de acuerdo a el ingreso promedio, la calidad de las fachadas y en general la calidad del entorno urbano del vecindario. Hay elementos tributarios, los impuestos, por ejemplo, y niveles de costo de servicios públicos, acueducto, alcantarillado, que van a estar dependiendo de ese nivel socioeconómico o ese estrato.
Los sitios de estrato más alto van a pagar servicios más altos, incluso por encima del costo actual, y los vecindarios de estratos más pobres, más bajos, van a pagar tarifas que son subsidiadas en términos del impuesto catastral y también en términos de los servicios, el costo de los servicios públicos. En el caso de Bogotá, el estrato socioeconómico varía entre 1 y 6, 6 siendo el más alto y 1 siendo el más bajo. De esa manera, por cada estrato socioeconómico más alto, el precio va a aumentar en 17.313 unidades. Como en el caso bivariado, ya mencioné yo, el coeficiente de determinación es la razón de lo que explica el modelo y el error total. No he hecho ningún énfasis hasta este momento en el resultado de las pruebas de significancia para las variables. Si ustedes vuelven entonces al ejercicio, a los resultados que habíamos discutido hace 2 láminas, van a poder darse cuenta de las diferencias en las pruebas de significancia que hay. Es por esto que volvamos a revisar eso en un momento. Entonces aquí están los resultados de nuevo, y en vez de enfocarnos en los coeficientes, ahora como muestra este círculo, estamos haciendo énfasis en la confianza que tenemos sobre esos coeficientes y qué tan distintos de 0 realmente son, mirando a la estadística T del coeficiente y determinando si esa estadística T está por debajo o por encima de la T crítica, que en este momento entonces tiene 489 grados de libertad. ¿Por qué 489 grados de libertad? Porque tenemos 494 observaciones y estamos estimando 5 coeficientes, 4 para las variables y una constante. Entonces, esto es básicamente una distribución normal. Tenemos muchos grados de libertad. La T crítica va a ser muy similar a la Z crítica si estuviéramos utilizando una distribución normal o gaussiana. Y recuerden ustedes, 1.96 era, por ejemplo, el nivel crítico para tener significancia estadística a un 95% de confianza en una distribución normal. Entonces, si miran a la variable, por ejemplo, distancia a la parada, está el coeficiente, está el error estándar. La razón entre el coeficiente y el error estándar les da la estadística T, 1.22, y 1.22 es menor que en este caso el 1.96. Luego podemos decir con un alto nivel de confianza que la relación entre distancia y precio no es distinta de 0. Aceptamos la hipótesis nula, rechazamos la hipótesis alternativa. No así para las otras variables, área, baños y estrato. De nuevo, la razón entre el coeficiente y el error estándar para área nos da una T estadística bastante alta de 13.6. Eso es mucho más lejos de nuestra T crítica, lo que nos lleva a pensar que con un nivel de confianza muy alto sabemos que el área está relacionada con precio y el coeficiente entonces es adecuado. Miren el intervalo de confianza, que era lo que yo también les sugería en la regresión bivariada. Para distancia a la parada, el intervalo de confianza del 95% sugiere que el 0 está incluido. Es decir, no podemos rechazar que la distancia a la parada tenga una relación de 0, es decir, no esté relacionada con precio. En cambio, con área, si ven el intervalo de confianza, va de 0.03 a 0.05. Es decir, con un 95% de confianza sabemos que no va a ser 0. Y de igual manera se hace un análisis para baños y la T estadística es de 2.24, estadística de T, lo que nos dice que efectivamente para un nivel de confianza del 95% es distinto de 0. Y lo muestra así el intervalo de confianza, igual para la constante y para el estrato. Sin embargo, si por algún motivo ustedes tuvieran la necesidad de mostrar un intervalo de confianza o un nivel de confianza más alto,
que en el 99% de los casos estemos seguros, no el 95% de los casos, sino el 99% de los casos. Entonces ustedes tendrían una T crítica que es un poco más alta, que se acercaría al 2.6, y como ven, la variable baños entonces no sería estadísticamente significante porque la T crítica 2.24 es menor que la estadística de T 2.24 es menor que la T crítica. Entonces, si ajustamos nuestro nivel de confianza, es decir, queremos ser bien conservadores y solo estar seguros de que en el 99% de los casos esta relación va a ser distinta de cero, tendríamos algunas preguntas sobre baños. Si utilizamos el nivel de confianza del 95%, que de todas maneras es bastante alto, diríamos que la relación entre baños y precio no varía. Sí varía. Por cada baño, precio aumenta en 0.045 unidades. Un problema que tenemos con el coeficiente de determinación, es decir, con el R cuadrado, es que el R cuadrado va a tender a aumentar a medida que nosotros introduzcamos más variables en el modelo. Así esas variables sean inútiles, va a tender a aumentar un poco, pero aumenta. Si las variables son muy útiles, es decir, si las variables ayudan a explicar Y, la variable dependiente, por encima de las otras variables, entonces el R cuadrado pues va a saltar, va a aumentar de manera considerable. Pero ese aumento, así no contribuye a la variable a explicar la variable dependiente mucho. Ese aumento nos puede generar el incentivo de que metamos más y más variables al modelo porque vemos que el R cuadrado continúa aumentando. Cuando en verdad no lo está y estamos violando el supuesto clave, supuesto 1 que hablamos en la regresión bivariada, que nos obliga a excluir variables que son irrelevantes porque pues nos están utilizando recursos importantes que podíamos dejar para otras variables. Es por eso entonces que hablamos de lo que se llama un coeficiente de determinación ajustado o un R cuadrado ajustado. Ese coeficiente ajustado lo que hace, de nuevo en términos muy intuitivos, es ajustar o penalizar el número de variables que tiene ajustar el R cuadrado, el coeficiente de determinación original, por el número de variables que uno tiene. Entonces, si uno tiene un número de variables muy alto, entonces el R cuadrado ajustado va a empezar a bajar un poco. Ven ustedes en el modelo que se presenta en la lámina, que esto se presenta el R cuadrado ajustado, el coeficiente de determinación ajustado se presenta justo debajo del coeficiente del R cuadrado. Ese coeficiente siempre va a ser menor que el coeficiente de determinación, es decir, el ajustado siempre va a ser menor que el R cuadrado sin ajustar. ¿Cómo se ajusta? Para que tengan simplemente una idea de cómo es que estamos penalizando el coeficiente de determinación, se ajusta quitando o restándole no solo el número de variables que uno tiene independientes, sino también el número de observaciones. Cuando uno tiene observaciones en cantidades, miles, cientos de miles, entonces el R cuadrado ajustado va a ser muy similar al R cuadrado. Pero si uno tiene muy pocas observaciones, incluir una variable independiente pues va a tener un costo alto. Y bueno, de ahí que ven la fórmula y simplemente sepan que lo que está haciendo el modelo es teniendo en cuenta cuántas observaciones tiene uno y cuántas variables independientes tiene uno, y de ahí ajustando el valor para dar una cifra que no siempre va a aumentar.